les decíamos en los avances, nos anticipamos a la siempre mediática presencia del ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca en la Expo Prado. Compartiremos con ustedes una extensa nota al secretario de Estado con quien hablamos de diversos temas, entre otros el polémico camino de Uruguay hacia la apertura comercial de diversos países o con diversos países. También de las dificultades de productores para encarar la obligatoriedad de los planes de uso y manejo de suelos y de otros temas que seguramente estarán en el análisis del Expo Prado que se inicia en estas horas. Es este nuestro diálogo con el ministro Tabaré Aguerre. Y a esos planteos que formulamos, tiene buena memoria usted, que formulamos en el discurso del 2 de marzo del 2010. Sí. Claro, porque ese día también lo invité a visitar el canal. Así que hace 6 años y medio que no voy. Bueno, está bien, ya me pasó la factura. Pero cuando planteamos eso, planteamos estos dos conceptos y también el concepto de diferenciación. Es decir, si hacemos todo lo que tenemos que hacer desde el punto de vista ambiental, seguramente vamos a estar produciendo mejor y de manera más sostenible. Y como el mundo se preocupa, las sociedades se preocupan cada vez más por los problemas ambientales, también hacer la cosa bien debe ser una herramienta de diferenciación, que es el tercer punto que usted nos mencionó. Yo la verdad que en primer lugar las felicitaciones a FUCREA por los 50 años. Es una institución que ha estado en permanente diálogo con nosotros. Muchas veces es la agenda de temas que discutimos con la Federación Rural, con la ARU, con la Comisión Nacional de Fomento y con CAF, también integramos a FUCREA. Es un conjunto de productores que tiene una filosofía. Yo ayer hablaba de Séneca, ¿verdad? Es decir, si me dieran toda la información, dijo Séneca, con la condición de no compartirla, no la aceptaría. La filosofía que hay atrás de un productor CREA es alguien que está dispuesto a mostrar y abrir de par en par su información a sus compañeros de grupo. ¿De qué valdría esa experiencia si no la comparten con quienes están en el mismo camino, ¿no? Y sobre todo cuando estamos en un mismo agroecosistema, como decía Osvaldo. Yo creo que la agenda que plantearon los expertos extranjeros que vinieron, la agenda que se proponen es la agenda de lo que nosotros tenemos en la plataforma que llamamos Uruguay Agrointeligente, definido en el Pilar 2 y en el Pilar 3. El Pilar 2 es intensificación sostenible, es decir, quedó demostrado una vez más que si somos más productivos, somos más sostenibles porque tenemos una agricultura con un balance positivo de carbono. En materia de cambio climático es exactamente lo mismo, si somos más productivos emitimos menos por unidad de producto. Y el cuarto pilar, que tiene que ver con desarrollo rural, es cómo construimos bienes públicos y los ponemos al alcance de la gente para que esa oportunidad que el mundo nos da demandando alimentos la podamos transformar en una oportunidad de crecimiento y de desarrollo, más que de crecimiento, de desarrollo. Y si hablamos de desarrollo estamos hablando de desarrollo sostenible, ¿no? Que es cómo compatibilizamos lo económico, lo social y lo ambiental. Yo la verdad que sentí mucha satisfacción de que lo que se propone un conjunto yo diría de productores selectos con esa cultura de generar datos, información y preocuparse por la sostenibilidad coincida con lo que ha sido la agenda de la política pública. Porque normalmente se critica que las agendas de políticas públicas van rezagadas de la iniciativa del sector privado. Y acá, como bien dijeron los expositores, algunas de las cosas que se han logrado porque la política pública definió determinado tipo de regulaciones, tratando de encontrar siempre un equilibrio entre lo que debe ser regulado y lo que tiene que ser creado a partir de la concientización y el compromiso de la gente. Eso vale para el uso responsable de los agroquímicos y eso vale para el uso responsable de los garrapaticidas y eso vale para el uso responsable del suelo. Acá hay temas que son de regulación y que tienen que ser de regulación, pero la otra parte es que tienen que funcionar por el convencimiento. Los planes de uso y manejo de suelo, que son un ejemplo a nivel mundial, han sido aceptados en el Uruguay, han sido exitosos porque están bien diseñados, porque tienen un modelo bien concebido, validado por nuestra investigación nacional, pero fundamentalmente porque
porque AUSIT, la Asociación de Siembra Directa del Uruguay, porque la mayoría de los productores CREA, por algunos otros productores que hacen a la cuestión, digamos, de la escala productiva en el Uruguay, lo han adoptado, entendiendo que más conservación termina siendo producción más sostenible en el largo plazo. En los últimos tiempos, estos temas yo he tratado de plantearlos en las entrevistas con productores, sobre todo, para conocer cuánto hay de conciencia sobre la conservación y sobre el desarrollo sustentable del agro en general. No hace mucho, en Mercedes, en otra actividad CREA, que fue la de cultivos de verano, hablaba con algunos productores de esos temas y hablaba de los planes de uso y manejo de suelos. Algunos señalaban que cada vez se le hace más difícil llevarlos adelante por los altos costos que esto tiene, porque además, al igual que la trazabilidad, me decían, el país logra muchos más mercados, pero al productor en definitiva no le cae en el bolsillo con una diferenciación de precios, al menos por ahora. ¿Qué le hace pensar esto? Yo creo que le doy solamente un dato, la cuota 481. La cuota 481 que se logró 5 años antes que nuestros competidores por tener la trazabilidad, significó por no pago de aranceles en el mercado europeo entre 250 y 300 millones de dólares en 5 años. Entonces, si cayó o no cayó en el bolsillo del productor, creo que es discutible, porque el precio de la hacienda en los mercados de la región es significativamente, con oscilaciones, muchas veces porque los mercados internos de la región son muy importantes a veces, pero si miramos valores de exportación, yo comparo lo que exporta Uruguay, lo que exporta Paraguay, lo que exporta Brasil, claramente hay una diferencia de valor. No es atribuible exclusivamente a la trazabilidad, pero es atribuible a un acceso diferencial de mercados que se ha logrado más rápido que otros, porque acá no se trata de que vamos a ser siempre los únicos. Y por eso es que tenemos que seguir desarrollando estrategias de innovación y de diferenciación de nuestra producción. Pero le digo una cosa, ¿cuántos hablábamos del comercio electrónico hace 15 años? Ninguno. Es decir, hace 30 años soñábamos que íbamos a tener la tecnología de GPS, o soñábamos que hoy, mediante el teléfono inteligente, elegimos un producto, apretamos un botón y una compañía de distribución nos trae un producto que compramos. Nosotros no vendemos carne amontonada, nosotros tenemos que vender la carne más cara del mundo y tenemos que vender la carne que tenga no solamente calidad genética, terneza, sabor, que sea libre de antibióticos, que esté certificada y que sea inocua, sino que venda los servicios ecosistémicos de nuestros pastizales naturales incorporados al valor. Y hay gente en el mundo que está dispuesta a pagar por esa diferencia. Ahora hay que desarrollarlo. Si mi negocio termina exclusivamente en un gran distribuidor en Europa y no genero instrumentos para fidelizar consumidores a través de la información, yo creo que tenemos una gran oportunidad en las plataformas electrónicas. Es una gran apuesta que estamos haciendo con el presidente del INAC en China. Ampliando lo que decía acerca de los comentarios de los productores, usted hablaba del precio de exportación. A veces el precio del ganado no tiene una relación con el precio de la exportación y según dicen los productores, el que más gana muchas veces en esa relación es el frigorífico y no el productor. Bueno, yo no voy a entrar en esa polémica por televisión porque además creo que hay ámbitos, está el INAC donde están presentes los productores y los frigoríficos, hay información que publica permanentemente el INAC, hay transparencia y después hay una oscilación dependiendo de la capacidad de oferta y de la capacidad de demanda. Nuestra obligación es generar la mayor cantidad de mercados posibles, mantener nuestro estatus sanitario y ir pensando en nuevas cosas. Cuando yo me recibí ingeniero agrónomo en el año 81, el mapa de erosión de suelos ya estaba. Y lo que este hombre habló de Argentina, de las terrazas, algunos productores innovadores, la rotación con pasturas en ese momento era la imperante, lo realizaban. Yo lo he dicho muchas veces, mi primer trabajo fue marcar curva de nivel en Jung, cuando todavía me faltaba terminar la tesis.
Y estamos a 35 años de eso. Yo ya estoy hace 4 años que estoy en la 10ª categoría de la Caja de Jubilaciones Profesionales, o sea que pasaron 35 años, pero hoy tenemos una política de suelo y tenemos una regulación. ¿Qué nos va a permitir hacer la trazabilidad? Vamos a verlo. En este momento estamos llevando adelante un proyecto también, participando con FUCREA, de conocimiento de la resiliencia de los sistemas de pastizales naturales, a la intensificación que queremos que sea sostenible. El Uruguay tiene mucho para andar y su estrategia tiene que ser diferenciarse, o yo diría descomoditizar nuestra producción. Después tendremos mayores precios o menores precios por las oscilaciones que hay normalmente en el mundo, por oferta y por demanda. Pero el Uruguay debe ser visto en el mundo como un país asociado a la calidad de los alimentos. Por eso en el discurso inaugural de ayer dije, la meta es convencernos todos que debemos ser vistos como especiales proveyendo alimentos que sean saludables y sostenibles. Porque somos productores de alimentos, no somos productores de petróleo, ni somos productores de cobre, ni somos productores de hierro, somos productores de alimentos. Y en un mundo camino a 9.000 millones de personas, tampoco tenemos que proponernos alimentar a los 9.000. Tenemos que proponernos alimentar a quienes sean capaces de pagar diferencialmente por lo que nosotros hacemos. Y antes de su discurso de ayer también se planteó en varias oportunidades a través de los expositores el agregado de valor a ese producto primario que generalmente sale al exterior. ¿Lo logra Uruguay en el tiempo a eso? Sé que me va a decir que agregado de valor es trazabilidad, que agregado de valor es sustentabilidad, que agregado de valor es bienestar animal, que agregado de valor es sanidad animal. Sí. Hemos hablado muchas veces y más o menos esa respuesta la conozco. Pero el agregado de valor real que cae en toda la cadena productiva, ¿cómo se logra? Además de tener todas esas aptitudes. Se logra generando conocimiento, pues, construyendo innovaciones, teniendo apertura comercial la más diversa posible, construyendo un modelo de intensificación sostenible, teniendo una posición proactiva e inteligente en materia de gases de efecto invernadero, es decir, demostrar que no debemos ser vistos como los causantes del calentamiento global, porque demostramos que nuestra intensidad de emisiones de gases de efecto invernadero por kilo de carne o por litro de leche o por kilo de arroz producido se puedan hacer, se pueden ir reduciendo en el tiempo. Y todo eso requiere después de generar ese conocimiento en quien decide consumir. Yo creo que el Uruguay, y creo que le pasa a la Argentina también, tiene una agricultura mucho más sostenible hoy que la que tenía hace 30 años. Sin embargo, la sociedad no lo percibe así. Y no lo percibe así porque, como bien se dijo hoy acá, hace 40 años para tener conciencia de la erosión había que pasar por la ruta y verla. Hoy los medios de comunicación, la sensibilidad que la sociedad tiene por los problemas ambientales y yo diría el exceso de datos, que no necesariamente son información, lleva a veces a conclusiones incorrectas. ¿Dónde se arregla eso? En ámbitos de participación. Por eso es bueno que el país tenga una ley de ordenamiento territorial, por eso es bueno que tenga una ley de agua generando los comités de cuencas. Estamos en el proceso de la construcción del Plan Nacional de Agua, donde por el uso del agua van a opinar los que quieren tener un uso productivo, yo estoy promoviendo una ley de riego, pero con otros que tienen preocupación por la calidad y la cantidad del agua que queda para el ambiente. Y esas cosas que se ven a veces en flashes de televisión como argumentos mutuamente excluyentes, no lo son. Y eso es lo que yo creo que es la ventaja que tiene el Uruguay. La ventaja que tiene el Uruguay es tener instituciones, tener diálogo, tener articulación entre la institucionalidad pública y privada, porque la agenda que se presentó hoy acá es la agenda que trae el Ministerio en materia de medio ambiente desde el año de Agricultura y Medio Ambiente desde el año 2010. Creo que todo eso termina significando más valor y el mayor valor puede ser más valor en el precio, puede ser más sostenibilidad manteniendo altos niveles de productividad en el futuro, puede ser mejor relacionamiento con la sociedad o puede ser tener sistemas integrados que logren
un desarrollo sostenible generándole oportunidades de trabajo a la mayoría de la ciudadanía, que ese es el rol de la política pública. A veces critican al ministro por ser larguero en las declaraciones, pero esta vez doy fe de que yo le voy a hacer una pregunta más y que si es larga la nota no importa porque el contenido es bueno. Usted por ahí habló de un concepto fundamental, algo que yo en lo personal creo que debe de acelerarse en nuestro país, como es la apertura comercial. La apertura comercial con países que nuestros principales competidores tienen acuerdos bilaterales y que nosotros nos estamos quedando rezagados en muchos casos. Sé que quizá no sea un resorte exclusivo del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, quizá ni siquiera un resorte, sino que el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de su departamento comercial, debería, a mi juicio, acelerar algunas gestiones. ¿Cómo se logra esa mayor apertura comercial precisamente para lograr mejores mercados que nos paguen mejor? En primer lugar, la definición de abrirse, la definición de conectarse con el mundo. Pero antes de hablar de lo que estamos haciendo, también es bueno, porque usted aseveró algo que yo no puedo dejar pasar, que es decir, no tenemos convenios con algunos países donde nuestros principales competidores lo tienen, pero tenemos con algún otro. O sea, hoy la producción lechera del Uruguay está siendo salvada por el entorno regional en materia de precios. Es decir, el arancel externo común que el Mercosur le otorga a las importaciones de lácteos de fuera de la región es lo que está determinando. Algunos pagan y otros tienen muchísimas dificultades, y está a la vista. El 80% de la producción de leche de los últimos 3 meses de Conaprole se ha exportado a Brasil con una protección arancelaria que no tiene, que si Nueva Zelanda quiere entrar en Brasil tiene que pagar un arancel que Uruguay no paga. Eso es bueno resaltarlo porque pocos hablamos de eso. Es bueno resaltarlo, pero también es bueno reconocerlo que bueno, alguna teníamos que tener en las cadenas agropecuarias. El Mercosur ha sido clave para otras cadenas productivas no agropecuarias que no hubieran tenido una inserción internacional competitiva si no hubieran tenido los acuerdos del Mercosur. Lo importante acá es si nos quedamos en lo que tenemos o entendemos que el futuro del planeta, el futuro económico del planeta va a tener un eje en el Océano Pacífico. Y lo que está haciendo el gobierno, porque no es si es resorte de agricultura, de cancillería, de industria, no, ese es el gobierno, cada uno cumple su función. Yo en los temas sanitarios y en los temas de certificación, la cancillería en los temas de apertura, pero bajo un lineamiento claro del presidente Vázquez de generar un mayor comercio con el resto del mundo. Y bueno, estamos en la etapa de alguna forma arrimarnos a lo que son los países de América que están del lado del Pacífico en términos de acuerdos, empezando a analizar la situación del Pacífico. Yo mismo solicitaba en un Consejo de Ministros hace unas semanas atrás la importancia de construir una estrategia para desarrollar un tratado de libre comercio con Corea. Es un país que tiene una economía complementaria, que sería muy bueno para Uruguay, y a mediados de octubre vamos con el presidente y una delegación empresarial a China, y China no está en el TPP, y entonces y con China no tenemos diferencia arancelaria en muchísimos de los otros productos. Tenemos en leche con Nueva Zelanda, pero no lo tenemos con el resto. Estamos trabajando con Japón, y bueno, hay países que forman parte del TPP que hoy no tienen preferencia en la arancelaria en Japón. La carne estadounidense y la nuestra, la diferencia es cómo vamos a estar dentro de 10 años. Por eso estas discusiones, esto no es blanco o negro el viernes que viene. Esto es como lo del suelo. Hay que construir una política de Estado. Un país que produce alimentos para 28 millones de personas y tiene la capacidad, como decimos siempre, de producir de forma sostenible productos de calidad, inocuidad, trazabilidad, bienestar animal y servicio de ecosistémico incorporado para 45 o 50 millones de personas, siendo 3,5 millones, capaz que algún día llegamos a ser 4, no puede tener otra estrategia que transformar esas ventajas competitivas
en oportunidades comerciales con el mundo que consuma esos alimentos. Mucha gente que hoy no come proteínas animales, pero que está en proceso de comerlas. Y eso se llama Asia, y eso se llama África, y eso se llama los países árabes, y por lo tanto esa tiene que ser la apuesta del Uruguay. Le agradezco la nota porque se termina la memoria de la Cámara. Espero que usted tenga memoria y nos visite en algún momento en estos 3 años y medio que le quedan de gestión. Sí. Será un placer realmente, aunque no sea para hacer una nota, para tomar unos mates. Bueno, pero con una salvedad. Usted me dice que yo soy larguero, pero el periodista más larguero haciendo preguntas es Sí, usted. señor. Usted hace preguntas largas.